Las tres ordenanzas que hoy estamos hablando de una posible derogatoria son tres ordenanzas que tratan temas totalmente distintos. El área administrativa sancionadora es la que ejecuta la potestad sancionadora que tiene el GAD para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. La ordenanza de contribuciones especiales es una ordenanza de carácter tributario. Esta no tiene nada que ver con procedimientos administrativos sancionadores y esta nace en base a un proceso de Contraloría que estableció ciertas directrices que se tenían que seguir por parte de la administración. No obstante, esto no tiene nada que ver con la potestad sancionadora, que es la que nosotros ejecutamos, mediante y con ayuda de la herramienta jurídica que es la ordenanza que controla y sanciona el uso y ocupación del suelo en el Cantón Cuenca, que es la que directamente aplicamos en la unidad administrativa sancionadora. A ver, lo que primero tenemos que informar a la ciudadanía es que esto no funciona como las multas de fotorradar en donde nosotros cometemos la contravención y al día siguiente ya tenemos la multa cargada en la página web con la sanción. Y con la notificación. Y con la notificación. Esto no funciona de esa manera. Aquí estamos nosotros ante un procedimiento administrativo sancionador. ¿Cómo se llega a este procedimiento? Exactamente. A ver, primero, ¿cómo determinamos el cometimiento de una infracción? ¿Cómo no? Primero se presenta una denuncia. Se presenta una denuncia ante el ente de control. ¿Quiénes son los entes de control? Es la Dirección General de Control Municipal, la Dirección de Áreas Históricas o los GATs descentralizados que ejercen la competencia de control, que tienen esta competencia descentralizada para hacer el control dentro de cada parroquia. Allá llega una denuncia en la cual un ciudadano dice, aquí hay algo que está irregular. Exactamente. Aquí se está construyendo de manera ilegal. De manera ilegal. No tienen permisos, están en un lugar donde no se debe, construyen sobre una quebrada, están tapando una quebrada, están removiendo tierra en lugares que no son. Que no cabe ese movimiento de tierras, exactamente. Están construyendo. Hay tipos de infracciones, tenemos un catálogo de infracciones y estas van a ser distribuidas según su gravedad. Y es ahí en donde el ente de control lo que hace es ir a campo y verificar qué tipo de infracción se está dando, si es que existe en verdad una infracción, y frente a eso levantan un informe técnico específico a la infracción que se está verificando en ese momento, y ese informe pasa a conocimiento de la unidad administrativa sancionadora para de ahí, en ese momento, una vez que se analice, el órgano instructor que forma parte de esta unidad administrativa sancionadora inicia el proceso administrativo sancionador con un auto de inicio. Ese auto de inicio es notificado a la persona y en resumidas cuentas el auto de inicio le dice, mire, usted es presunto responsable por esta infracción debido a lo informado por el ente de control, técnicamente sustentado en el memorando número tanto, etcétera, etcétera. Ahí recién se le pone a conocimiento al administrado que está cometiendo una infracción. Una vez que se pone conocimiento al administrado de la infracción que presuntamente podría estar cometiendo él se abre una etapa para alegatos y presentación de los documentos de prueba, que tiene un término de 10 días. Es decir, ahí recién el administrado ejerce su derecho a la defensa y presenta el escrito en donde dice, mire, yo no soy el que está cometiendo la infracción, o mire, yo no sabía que estaba cometiendo una infracción. Todo el tipo de alegatos que pueda hacer junto con sus elementos de prueba que crea pertinente para justificar lo que está alegando. Eso termina ese término, el término de alegatos y presentación de prueba, y pasamos a un término de 10 días para análisis de la prueba y para cumplimiento de cualquier diligencia probatoria que se tenga que realizar, una visita in situ, una audiencia, presentación de testigos, presentación de peritajes, contrainterrogatorios de los mismos. Una vez que se pasa toda esta etapa de prueba, el órgano instructor emite un dictamen. Y ese dictamen pasa a ser conocido por otro funcionario, que es el órgano sancionador. Es decir, tenemos dos puntos en el procedimiento administrativo sancionador: la etapa de instrucción y la etapa de sanción. Una vez que conoce el órgano sancionador todo el expediente con las pruebas actuadas, con los alegatos, con el informe técnico y todo lo que se construyó dentro de este proceso, el órgano sancionador tiene 30 días para emitir una resolución sancionadora. Y esta resolución sancionadora es la que va a establecer la multa económica, y en caso de que la construcción, que la intervención no sea factible de legalización, se establecerá la medida urgente del derrocamiento. Esto es lo que establece la resolución administrativa sancionadora, que es la que da fin al procedimiento administrativo sancionador. Ya, usted dice, en caso de que no sea factible de legalización, o sea, por ejemplo, usted legalmente construyó, pero puede asimismo
hacer que se legalice esta construcción que inició de manera ilegal? Correcto. Es que eso es lo que la gente tiene que entender. A ver, si es que yo construyo en un lugar respetando, primero que no está en margen de quebrada, en margen de protección de río, que no tiene una zona de remoción de masas alta o muy alta, no existe una servidumbre de tendido eléctrico encima de donde yo estoy construyendo. Cuando yo construyo en un lugar donde sí podía construir, pero no saqué mi permiso, mi autorización municipal para poder construir, no le van a decir que no es factible de legalización. Y por lo tanto no va a haber una sanción con orden de demolición. Simplemente va a haber la multa, pero la infracción va a ser construir sin permiso de la administración. Ahora, es más grave cuando yo construyo en este tipo de áreas protegidas. Y cuando yo construyo en un área protegida donde nunca pude haber construido, es ahí en donde nace la orden de derrocamiento. Es solo y única y exclusivamente en donde está prohibido construir. Ahora, Mateo, planteo la siguiente pregunta, y que debe haberlo escuchado usted, y además de esto es muy común escuchar. Ok, no tengo problema, mucho trámite en el municipio, muchas situaciones que no me permiten construir. Construyo, vienen, pago la multa y ya pues me quedo tranquilo. Eso usted va a escuchar comúnmente. Es un adagio popular. Sí, es común. Pago la multa y listo. O le viene el mismo arquitecto, el profesional, y le dice, pague la multa y ya, tranquilo, no se preocupe. ¿Por qué esto? Esto justo antes de que nazca esta ordenanza en octubre del 2024. Esta es la nueva, ¿no es cierto? Es la nueva ordenanza. Antes no había eso. No existía esta ordenanza. Y entonces era muy común que eso se aplique. Y claro, nosotros aplicábamos la LOTUS, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Ocupación del Suelo, Uso y Gestión del Suelo. Esta norma no establece medios claros para que la administración de manera coercitiva obligue a que las personas tumben cuando construyeron, por ejemplo, en el Cajas, o cuando construyeron en el margen de la quebrada, en el margen del río. Es por eso que esta norma, la ordenanza, y eso es un problema que nosotros vivíamos en la práctica dentro de la unidad sancionadora, en el ente de control y ya en los entes de ejecución, porque claro, llegaba la resolución sancionadora, establecía la multa, una multa que puede, de acuerdo a la LOTUS, puede ser desde el 10% de un salario básico unificado hasta 50 o hasta 100 salarios básicos unificados que establece la LOTUS. Se le establecía la multa, la persona pagaba y cuando necesitábamos ir a ejecutar esa demolición, llegábamos y ¿qué pasaba? Obras públicas no podía ejecutar. ¿Por qué? Porque las personas ya se encontraban viviendo ahí o porque el terreno era tan grande que para poder ingresar a ejecutar la demolición teníamos que violentar propiedad privada, que no lo hacíamos y por lo tanto no teníamos forma de llegar a ejecutar esa demolición, no teníamos forma de llegar al margen de protección de la quebrada en donde se estaba construyendo y no se podía ejecutar. Entonces, claro, terminábamos con los brazos cruzados sin poder ejecutar de manera sustitutoria esa resolución. Y a la final, claro, eso se terminó volviendo un tema de descontrol en donde los mismos profesionales decían, construye, igual no le van a votar. Claro, y la otra parte que hemos escuchado también, y lo mismo debe haber escuchado usted, construya y pásese inmediatamente a vivir. El rato que esté viviendo no le pueden hacer nada. No le pueden votar. Así mismo es. Exactamente, Rubén. Y ahí es donde nace la otra forma coercitiva que la administración tiene para poder ejecutar las resoluciones, que son las multas compulsorias, como ya una última forma excepcional que la administración utiliza cuando ya no puede de ninguna otra forma llegar al cumplimiento de esa resolución. Es ahí en donde recién nacen las multas compulsorias y no como se estaba diciendo en redes sociales que ya están ahorita ya con multa compulsoria cuando recién ha habido la resolución sancionadora. No se ha aplicado multas compulsorias. O sea, no hay multas compulsorias desde que está en vigencia esta ordenanza. Desde la vigencia de la ordenanza hasta el momento no ha existido multas. Ni un centavo se ha aplicado en multas compulsorias. No se ha ejecutado. ¿Y por qué la gente dice que son exorbitantes estas multas? Es que ese es el tema. La gente está mal informada. La gente le dicen, ya les están aplicando las multas compulsorias. Ya les están aplicando, vea, esa multa es multa compulsoria. Entonces, ese es el desconocimiento. Para llegar a una multa compulsoria tenemos que pasar por todos los pasos que venimos conversando, hasta un punto en donde sea imposible ejecutar la demolición, que es la de ejecución sustitutoria, que es otra medida forzosa de ejecución. No podemos ejecutar, es imposible ejecutar esta medida, pasamos a las multas compulsorias. ¿Y esto qué tiempo, por ejemplo, para llegar a ejercer una sanción? ¿Qué tiempo pasa? ¿O es esto de la noche a la mañana? No, a ver, un procedimiento administrativo sancionador tiene términos, como yo le decía, 10 días término para una etapa, 10 días términos para otra etapa, 30 días término para otra etapa. Para poder pasar por todo esto, estamos hablando de más o menos 3 meses laborables para llegar recién a la sanción.
a la sanción principal, a la resolución sancionadora que tiene la orden de demolición y la multa. Y posteriormente, para llegar a la multa compulsoria, tendríamos que pasar por el proceso de ejecución forzosa sustitutoria, que es la demolición, que si es que no se ejecuta y no es imposible ejecutar, se levanta un informe de imposibilidad fáctica de ejecutar este tipo de ejecución forzosa y pasamos a la multa compulsoria. Ahora, Mateo, ¿qué pasa, por ejemplo? Conozco de un caso. Le dicen, señor, usted construyó sin ningún permiso, fue debidamente notificado, se hizo el debido proceso. Y el señor dijo, ok, estoy informado, y le dieron un plazo para el derrocamiento de esto. No ejecute el derrocamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué paso toman ahí ustedes? Correcto. A ver, justo, y más bien muchas gracias por esa aclaración, porque me olvidaba de explicar que primero, cuando el ente de control llega al lugar y verifica que se está cometiendo una infracción, el ente de control hace una actuación previa y le notifica a la persona y le dice, mire, usted puede estar cometiendo este tipo de infracción. Solvéntela, deje de cometer esta infracción, porque puede llegar a ser sancionado. Por lo tanto, deje de cometer esta infracción. Usted está construyendo en retiro frontal, en retiro lateral, está construyendo en margen de protección de quebrada. O levantando un piso más cuando no está permitido. Exactamente. Todas las infracciones que nosotros ya conocemos, que día a día vamos escuchando, ya se le notifica. Se le dice, mire, cuando está recién en plintos, cuando están recién en obra gris, se les notifica y les dicen, por favor, dejen de construir. Ya desde el inicio, en la parte preprocesal, digamos. Sin embargo, la gente continúa construyendo. Continúa construyendo, a pesar de que se les pone los sellos, que son medidas provisionales de detención de la obra, las personas a veces continúan construyendo. Llega al procedimiento sancionador. Nosotros establecemos medidas cautelares y la gente sigue construyendo. Se dan las formas, tapan, fines de semana, feriados, aprovechan en las noches, en las madrugadas para continuar construyendo. Y claro, llega a una sanción. Siempre va a llegar a una sanción. Cuando está esa intervención realizada de manera ilegal. Entonces, llega la sanción y nosotros dentro de la sanción y establecemos en la ordenanza que se le otorga 30 días término para que esa persona subsane la intervención cometida. Si es que hizo un movimiento de tierras, le decimos, por favor, devuelva la topografía a su lugar. Devuelva la masa como estaba formada, la masa de la montaña donde usted hizo todo ese terraplén, vuelva a formar. Si es que dentro de esos 30 días presentan los planes, dicen, miren, ya estoy arreglando, etcétera, etcétera, se le puede hasta extender el plazo en los casos en donde la persona demuestre que ya está cumpliendo con la resolución. Entonces, todas las órdenes de demolición, de subsanación de las infracciones, todas ellas tienen un plazo de 30 días para poder ejecutar de manera voluntaria. Y si es que no se ejecuta de manera voluntaria, pasamos a la ejecución forzosa. Y ahí sí viene la ejecución forzosa sustitutoria, y si es que no es posible las medidas, las multas compulsorias. Pero estas, además, no es que están creadas en la ordenanza. Estas medidas nacen en el Código Orgánico Administrativo. Norma jerárquicamente superior a una ordenanza, es una ley orgánica que crea estas medidas, le da la potestad a toda la administración pública, ya sea Estado central, GAT, cantonal o parroquial, les da la potestad para que ejecuten de manera forzosa sus actos administrativos y en este caso los de carácter sancionatorio. Ahora, Mateo, en su análisis, en su experiencia, en su trabajo, ¿por qué esto se ha ido de las manos? Porque usted va una quebrada. ¿Cuál es el margen de la quebrada que debería respetarse? La gente no respeta, va y construye. Va y tapa las quebradas. Ahí tenemos urbanizaciones que han hecho con autorizaciones municipales, de taponamientos de quebradas. ¿Cómo explicar esto? Porque esto ha sido el desencadenante que estamos viendo hoy en día en este gran número de protestas que se han dado. A ver, estimado Rubén, justamente lo que yo como profesional y como jurídico he podido entender es la falta de norma. Tengamos en cuenta que hasta la existencia de esta ordenanza del año 2024, la última ordenanza de control que estuvo vigente durante más de un año fue la ordenanza de 1995, si no estoy mal. La ordenanza de control de 1995. O sea, es decir, hace más de 25 ya años. Ya tenemos otra ciudad ahora. Exactamente. Una ordenanza que ni siquiera se apega a lo que hoy rige en el marco jurídico, en los procedimientos administrativos sancionadores. Una ordenanza que hablaba de los comisarios. Que los comisarios ya hace años que dejaron de existir. Exactamente. Ahora funciona el órgano instructor y el órgano sancionador. Pero todo este tiempo
que hemos estado sin normativa. O sea, un vacío legal. Un vacío legal. Grande, terrible. Que dio a este descontrol. De alguna manera, posteriormente, llegó la Lotus para poner las infracciones en los GATS municipales para este tipo de infracciones, pero la Lotus es una norma a nivel nacional que no entiende la situación real del cantón, de ningún cantón. Es por eso que cada cantón, si usted puede ver en Quito, Guayaquil, cantones grandes, tienen sus propias ordenanzas de control. Claro, y además de esto, las realidades son tan distintas como, por ejemplo, la de Molletur o la de Chaucha. Difiere, pero distantemente, por ejemplo, que la de Baños, para poner un ejemplo. Correcto. Y a ver, el tema en la ruralidad, mucho de lo que vemos es el tema de la construcción en márgenes de protección de quebradas y de ríos. Ese es el principal problema que se vive en la ruralidad frente a las construcciones ya grandes que irrespetan estos márgenes de protección. ¿Y qué pasaba antes de la existencia de la ordenanza? Nosotros aplicábamos la Lotus, llegábamos a la orden de demolición y ya no podíamos. Ya no podíamos aplicar otra medida coercitiva para poder llegar a que esa intervención sea removida del lugar. Ahora, explíqueme un tema también que debe haber vivido. Hay lugares que están con mucha densidad poblacional y que me imagino que en algún momento se determinó la planificación y le dijeron, por aquí va a venir una vía. Le dijeron, en algún momento. Pero en mitad de la vía construye la casa. ¿Cómo hace? Y esto es común. En el sector rural tiene por todo lado y tiene vías 3, 4 metros y no hay más. Está consolidado. Claro. Ese es un problema que lo vivimos todos los días y ahí es donde entramos en la ordenanza del PDOT-PUX, que era la segunda ordenanza que comenzamos a tratar dentro de esta charla, que esta ordenanza es la que establece cuáles son las determinantes para construir o no dentro del cantón. Esta ordenanza tiene muchos anexos que va explicando específicamente para ya zonas y polígonos de intervención territorial, que no sé si has escuchado hablar, estos los llaman los PITs. Así es. El polígono de intervención territorial específico tiene sus determinantes específicas de acuerdo a las necesidades y al área que se está especificando dentro del polígono. Si es que dentro del polígono de intervención territorial existe la planeación, el planeamiento de una vía, nosotros en la ordenanza encontramos cuáles son las determinantes para construir cuando existe una vía planificada que pasa sobre mi predio. Una de las determinantes, que es la que más se aplica, es que dentro de la vía planificada se tendrá que respetar 5 metros teniendo en cuenta y tomados desde la línea de fábrica. Entonces, si es que yo construyo sin conocer que tengo una línea de fábrica y construyo fuera de esos 5 metros de la línea de fábrica, la intervención va a ser ilegal. Ahora, yo le pregunto, que también debe ser otro problema. Hay mucha gente que por desconocimientos de las leyes, te compra un sitio, pero no va y pregunta, tenga la bondad de darme información, ¿tiene, no tiene afectación? ¿Qué condiciones este sitio? Pero ya invirtió. Y usted piensa que en su sitio, cuando invirtió y compró, puede hacer lo que usted a lo mejor tiene planificado en su futuro y mañana se encuentra que el sitio estaba afectado, tenía prohibiciones. Y ahí viene otro problema más. Exactamente, sí. A ver, primero el llamado a la ciudadanía para que si es que va a invertir una fuerte suma de dinero que puede ser para un... Así sea poco también. Sea lo que sea, si es que va a invertir en un terreno, que verifique cuáles son las determinantes que afectan a ese terreno. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pidiendo el IPRUS. A la persona que me va a vender, yo le digo, por favor, ayúdeme con el IPRUS. Pero no el IPRUS informativo, porque el IPRUS informativo es un documento que se obtiene inmediatamente y que nos dice las determinantes generales del polígono de intervención, de todo el polígono. Hay un documento que es la línea de fábrica que nosotros comúnmente lo conocemos. Exactamente. Ese yo he visto que la gente al IPRUS le llama la línea de fábrica. Es que así lo conocemos. Sí, sería exactamente eso. Es el documento en donde a ustedes le dicen qué puede construir, cuántos pisos puede tener la construcción, cuánto es el área, cuáles son los retiros, está afectado o no por márgenes de protección, está afectado o no por una zona de remoción de masas alta o muy alta, que es importantísimo. O sea, si yo voy a construir en un terreno, por lo menos tengo que saber que en el terreno no está afectado por una zona de remoción de masas alta o muy alta, y después estamos con problemas como los de Marianza. Entonces, si es que, porque a la final, claro, la gente comienza a poblar el lugar, comienza a crear peso sobre este índice de remoción de masas ya que tiene una proporción alta o muy alta, comienzan a construir, comienzan a crear ese peso y pasa lo que pasa en Marianza. Entonces, para eso está el PDOT-PUX. El PDOT a la final es del Plan de Ordenamiento Territorial.
el que nos dice, nos da los lineamientos para poder construir en el Cantón Cuenca. Y de manera ordenada. Exactamente. Entonces, si es que yo voy a invertir en un predio para poder construir mi casa, tengo que averiguar que ese predio sí tenga una posibilidad de habitabilidad para yo construir mi casa. Si no, mañana, yo no sé, compro y total, he estado en área protegida y ni siquiera he sabido. Claro, yo veía que ahí había pajonal. No, ha sido un área protegida ambientalmente, que por alguna razón esa área no puedo construir. Pero yo tengo que saber eso, y la única forma para saber es lo que le llamaban la línea de fábrica, pero lo que correctamente se lo llama es el IPRUS. El IPRUS. Se acercan al ente de control, ya sea parroquial, ya sea de control urbano, o ya sea áreas históricas, y solicitan el IPRUS. ¿Es un trámite fácil de hacer? Es un trámite fácil de hacer. Es un trámite fácil. ¿Pero eso lo puede hacer más, cualquier persona o un profesional? Justamente, no, lo puede hacer cualquier persona. Se tienen que acercar ante el ente de control y averiguar cuáles son los requisitos para nosotros poder pedir el IPRUS, porque no puedo llegar mañana y decir, deme el IPRUS de mi terreno y no tener coordenadas, no tener la clave catastral, no tener todos los documentos que demuestran que yo soy dueño de ese terreno. Tenemos que completar algunos requisitos, y esos requisitos, ¿dónde están regulados? En la ordenanza que controla el uso y ocupación del suelo, que es la ordenanza del 2024. Yo creo